Hola a todos, hoy continuamos estudiando Mateo y en lo que estaba estudiando aprendí algo que se me hizo muy interesante que quiero compartirlo hoy y se trata de alguien que que no lo mencionaron en la genealogía de Jesús y hay algo importante que podemos aprender de este hombre. Y quisiera comenzar con leyendo Mateo 1, 11, que es la parte de la genealogía que leímos el video pasado. Pero aquí Mateo no incluyó el nombre de este hombre, que vamos a aprender un poquito más de él. Y Josías, padre de Jeconías, y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Y entonces ahí Mateo se brincó de Josías, se brincó el hijo de Josías, que era el rey de Judá, que vamos a leer ahorita acerca de él. Y Mateo, en vez de incluir a ese rey, mencionó más bien a el hijo. Entonces lo interesante de este rey que Mateo no lo incluyó es de que él fue un rey de Judá que pues fue maldecido por Dios, y de eso se trata este video. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de Mateo, de cómo él era alguien muy organizado? Cómo él escribió el libro de Mateo, pero también en su manera de organizar la genealogía de Jesús, él lo quiso hacer de manera que eran como 14 generaciones antes de que esto pasó, otras 14 generaciones antes de esto, y 14 generaciones. Entonces, él lo quiso hacer para que fuera más fácil de aprender y memorizar la genealogía. Pero también en esos tiempos era normal de no mencionar a cada persona dentro de la genealogía. Y por eso es que él lo hizo. Entonces vamos a leer en Segunda de Crónicas, y aquí lo tengo en mi teléfono. Segunda de Crónicas, capítulo 36, de 5 al 8. Okay. Joacim tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años, pero hizo lo que ofende al Señor su Dios. Por eso Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó contra Joacim y lo llevó a Babilonia sujeto con cadenas de bronce. Además, Nabucodonosor se llevó a Babilonia los utensilios del templo del Señor y los puso en su templo en Babilonia. Ok, entonces oímos de este Joacim que fue rey de Judá, pero vamos a leer un poquito antes. Ok, entonces el pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías. Ok, entonces vamos a... La genealogía sí menciona a Josías, pero se brinca al hijo de Josías. Ok, y entonces estamos viendo cómo se llamó ese rey. Y lo proclamó rey en Jerusalén en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Sin embargo, el rey de Egipto lo quitó del trono para que no reinara en Jerusalén y le impuso al país un tributo de 100 varas de plata y una vara de oro. Luego hizo reinar sobre Judá y Jerusalén a Eliaquín, hermano de Joacás.
Ok, él es el que estamos hablando. Ok, entonces Josías tuvo un hijo y él fue el rey primero, pero no lo quitaron. Y entonces fue este hombre, el siguiente, que lo llaman Eliaquim, hermano de Joacás. Y le dio el nombre de Joacim. Entonces, para nosotros lo podemos llamar Joacim o Eliaquim. Y sabemos que es el mismo. Ok. Entonces, sabemos que fue rey de Judá. Y queremos ver por qué fue maldecido por Dios. Y eso lo vamos a buscar vamos a ver lo que dice en Segunda de Reyes 24, 8 al 9. Joaquín tenía 18 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Ok, eso ya está hablando de el hijo de Eliaquim. Nada más reinó en Jerusalén 3 meses. Y eso importa, en un ratito te vas a dar cuenta por qué. Y también dice que Joaquín hizo lo que ofende al Señor, tal como lo había hecho su padre. Ok, ahora vamos a ver en Jeremías la razón que Dios maldijo a Eliaquim. Vamos a comenzar del versículo 27. Luego que el rey Eliaquim quemó el rollo con las palabras que Jeremías le había dictado a Baruch, la palabra del Señor vino a Jeremías. Toma otro rollo y escribe exactamente lo mismo que estaba escrito en el primer rollo quemado por Joacim. Ok, es el mismo hombre, ahora los vamos a llamar Joacim. Eliaquim es el mismo que Joacim, rey de Judá. Y adviértele a Joacim que así dice el Señor: tú quemaste aquel rollo diciendo: ¿por qué has escrito en él que con toda seguridad el rey de Babilonia vendrá a destruir esta tierra y a borrar de ella a toda persona y animal? Por eso así dice el Señor acerca de Joacim, rey de Judá: ninguno de sus descendientes ocupará el trono de David. Su cadáver será arrojado y quedará expuesto al calor del día y a las heladas de la noche. Castigaré la iniquidad de él, la de su descendencia y la de sus siervos. Enviaré contra ellos y contra los habitantes de Jerusalén y de Judá todas las calamidades con que los amanece, porque no me hicieron caso. Ahí está la maldición que Dios puso sobre Joacim. Y ok, este es el problema, que si Dios dio promesa a Abraham y a través de Abraham le dio una promesa a David, y a David le dio la promesa que iba a venir un rey, un Mesías, y que iban a venir de la descendencia de David, para tener un reinado que iba a ser para siempre, hablando de Jesús. Pero aquí se oye como que contradice un poco, de que si este rey ya no va a poder tener hijos, es como que se está cortando más o menos la promesa, ¿no? ¿Cómo es posible que Jesús puede venir a través porque este hombre Joacim, aunque no es mencionado, está dentro de la genealogía de Jesús? Entonces parece que está contradiciéndose la Biblia. ¿Cómo es posible que Jesús es el prometido rey, pero está el hombre maldecido dentro de su
genealogía. Mateo, su propósito en escribir la genealogía es de hacernos ver el linaje real que vino Jesús de ese linaje. Pero el problema es que hay una maldición. Pero aún así, haciendo la situación, el Mesías tiene que venir a través de ese linaje real. Y entonces, pues hay unos que dicen esto, lo que voy a explicar ahorita. Y hay unas otras opiniones que también voy a mencionar acerca de eso. En 2 de Samuel 5 nos da una lista de los hijos de David. Y nos damos cuenta que Satanás se enfocó bastante en los descendientes de esa línea real a través de Salomón, el hijo de David. Y podemos pensar, obviamente, el enemigo quería pues cortar los propósitos de Dios de traer a el Mesías a través de ese linaje real, ¿verdad? Mateo 1:6 nos da a entender que la línea de José, el esposo de María, fue a través de Salomón. Entonces también a través de Joacim, el hombre maldito. Jesús, esta es la explicación que nos da. Jesús es el hijo legal de José, porque obviamente no tuvo sangre de José, porque fue Jesús nacido a través del Espíritu Santo dentro de María. Pero el hecho que José era el padre de Jesús le daba derechos a ese linaje real, a Jesús. Unos dicen que porque no era la sangre de José, ¿verdad? Porque la maldición venía a través de esa genealogía. Unos dicen que como Jesús no tenía esa sangre con esa maldición, no le afectó a Jesús, no tenía, pues no lo eliminaba de ser ese rey prometido a todos nosotros a través de ese linaje real. Dicen que Lucas, él hizo otra genealogía de Jesús, pero no la misma, sino que en vez de seguir a Salomón, él siguió a otro hijo de David que se llamaba Natán. Eran hermanos, Salomón y Natán. Entonces, a través de Natán se siguió la genealogía de Jesús. Esa genealogía pues no tiene la maldición que la de Salomón, la que vemos en Mateo. Entonces unos opinan que Lucas siguió la genealogía siguiendo la de María, pero unos dicen que posiblemente no es de María, porque no se menciona María en Lucas, en la genealogía. Pero por eso en Mateo, cuando fueron mencionadas las mujeres, fue algo muy diferente, porque en esos tiempos no se mencionaban a las mujeres en las genealogías. Entonces quizás por eso Lucas no mencionó a María, sino mencionó a José. No lo sabemos, son simplemente opiniones, pero lo que sí podemos ver de estas dos genealogías que Dios nos permitió tener en su palabra, que obviamente no son errores, porque todo lo que está en la Biblia es inspirado por el Espíritu Santo
podemos ver que en Lucas se sigue la sangre de Jesús sin esa maldición. Y en Mateo podemos ver que su genealogía sigue el linaje real. Entonces podemos ver que Jesús es ese Mesías, rey prometido, sin maldición. Unos piensan que la explicación porque hay dos genealogías, puede ser que había algo que ver con José, con sus padres, pero son opiniones y eso no me interesa en discutirlo, porque ya vimos el punto. Yo, viéndolo así, de esa manera, yo me puedo dar cuenta que hombres no pudieron haber cumplido a calificar de ser ese rey, porque a través de el linaje real se cortaron los reyes. A través de esa maldición de Joacim podemos ver que su hijo solamente reinó bien poquito tiempo y después más bien se lo llevaron a Babilonia, porque fue cuando ya vinieron y el pueblo de Dios tuvo que huir así en deportación, porque bueno, en los días de el rey Saúl, David y Salomón era un pueblo unido. Después de Salomón se dividió a Israel y a Judá, y ambos tenían sus propios reyes. Entonces cuando vinieron a conquistar en Judá, ya fue el último rey. Después de que quitaron al hijo de Joacim, que se cumplió la maldición, ¿verdad? La promesa de Dios. Puso más bien a el hermano de Joacim. Ese fue el último rey de Judá. Entonces, viéndolo así humanamente, pues se acabaron los reyes, ¿verdad? Y como que se terminaron con pues una maldición. Pero solamente el Hijo de Dios pudiera haber todavía calificado para seguir ese linaje real, porque iba a ser no a través de simplemente sangre que él iba a nacer, sino fue a través de sangre, pero del Espíritu Santo. Entonces Jesús no tenía ninguna maldición y obviamente era el Hijo de Dios y él era el que fue profetizado, el prometido Mesías Rey, que iba a venir a morir para perdonar los pecados de todo el mundo, que todos aquellos que pusieran su fe en Jesús se arrepintieran de sus pecados. Algo que yo puedo aprender de Joacim es de que nosotros no tenemos que... A mí se me hace como que a Joacim se le fue a su cabeza que él era rey y que no había nadie encima de él. Entonces él no tuvo temor a la palabra de Dios. Él quemó la palabra de Dios. Él como que quiso no hacer a nadie saber lo que iba a pasar, que era lo que Dios estaba avisando. Y así mucha gente también puede hacer lo mismo, que no quieren que Jesús, que Dios sea el rey de su vida. Todos quieren hacer lo que ellos piensan que está bien. Es como que te estás haciendo tu propio rey de tu vida y ignoran la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender de esto, de que Joacim entró en un juicio de parte de Dios, le fue muy mal. Y todos tenemos que darnos cuenta que también cada hombre que no escucha la palabra de Dios, no pone su fe en Jesús, también
le va a venir un juicio de Dios, porque Dios ya nos avisó a través de su Hijo que vino, a través de su palabra, a través de sus siervos que comparten este mensaje. Dios ya dio ese aviso. Nosotros tenemos que responder con humildad, con fe en Dios y obedecerlo y vivir nuestra vida respetándolo y a su autoridad como nuestro Rey.